Y hermanos, estamos celebrando esta memoria de la Virgen María. Para nosotros es fiesta, porque es una fiesta patronal también. Y en este tiempo, la Iglesia nos recuerda que la Virgen María estuvo en oración con los apóstoles, pidiendo la venida del Espíritu Santo. Eso es la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que siempre María, desde los inicios de la Iglesia, ha estado en oración con la Iglesia, ¿verdad? Y a lo largo de la historia ha venido llamándonos a la oración, ¿verdad? Desde el principio ha apoyado la evangelización. La Virgen María se ha aparecido a lo largo de la historia. Se apareció, por ejemplo, Santiago Apóstol. Estaba ahí montada sobre un pilar. Se le apareció. En ese tiempo y estaba todavía en vida. Entonces, ahí se le aparece para animarlo, porque parece que estando en España, no se llamaba España obviamente en aquella época, ahí era difícil la evangelización. No querían escuchar, no querían acoger la palabra. Entonces cuando aparece la Virgen María, lo anima a seguir anunciando a Jesucristo. Y después de eso, ya empezaron algunos a acoger la palabra. Después se aparece cuando es el concilio de Éfeso, que el concilio de Éfeso declara que Jesús, Hijo de Dios, es Dios. Por lo tanto, la Virgen María es la Madre de Dios. En griego se dice Theotokos, Madre de Dios. Ella se aparece en Roma y en una época de verano, o sea, en agosto, y le dice a un patricio, o sea, un personaje importante de Roma, que hable con un obispo, un clérigo, y vayan a ver un lugar. Ella va a hacer nevar donde ella quería que se construyera un santuario en honor a este misterio de la Madre de Dios. Y ellos fueron a ese lugar y efectivamente cayó nieve. Solo en ese lugar cayó nieve, lo cual es algo extraño porque era verano, ¿verdad? Verano es la época caliente, la época cálida allá en Europa. Así, por ejemplo, se va apareciendo cuando sucede la Revolución Francesa. Ustedes saben, se intentó destruir a la Iglesia. Después se permitió que volvieran a celebrar las misas. O sea, estaba prohibido celebrar misas incluso en todas las iglesias. Es lo que San Juan María Vianney encontró, la iglesia abandonada porque no había sacerdotes. Y así, la Virgen María se aparece a una religiosa y le pide que haga esta medalla, que después se va a llamar la medalla milagrosa. Y el primer milagro de esa medalla milagrosa fue que la gente regresó a la iglesia. Se fue el primer milagro. Hubo muchos otros milagros,
Por ejemplo, las que llevaban puesta la medalla milagrosa, cuando era la peste, cuando llegó la peste ahí a Francia, no se enfermaron, ¿verdad? Y así la Virgen María se va apareciendo. Cuando se aparece en Fátima, sucede que allá en Portugal había una persecución contra la iglesia. Había un gobierno que quería destruir la iglesia. Era un gobierno masónico. Entonces, ahora nos quieren presentar, llega al grado 18, tiene que coger una cruz, tirarla al piso, pisarla y escupirla, como odio al cristianismo. Tiene que expresar así el desprecio al cristianismo. En el grado 18 de los masones. Entonces, en esa época en Portugal sucedía eso. Y se aparece la Virgen María a unos niños. A los niños, lo primero que les dice es que recen el rosario, ¿verdad? Después, más adelante, les va a mostrar el infierno a unos niños. Estos niños quedaron aterrorizados viendo lo que es el infierno. Y la Virgen María entonces les pide que hagan penitencia por los pecadores, para que no se condenen, para que no se vayan al infierno. Pues eso es el mensaje de la Virgen María de Fátima, que tiene ese rosario. Uno, rezar el rosario. Dos, hacer penitencia por los pecadores, para que no se vayan al infierno, que se puedan arrepentir. Pero también la Virgen María en ese tiempo estaban en Europa, estaba la Primera Guerra Mundial. Entonces los adultos le pidieron a los niños que le preguntaran: ¿ya se va a terminar esta guerra? Y la Virgen María va a responder: sí, pronto va a terminar. Pero si no se convierten, vendrá otra guerra peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, sucedió la profecía de la Virgen. Ella hace una solicitud. La Virgen María pide a través de los niños que le pidan al Papa y a los obispos consagrar todas las naciones del mundo a su inmaculado corazón. Dice especialmente Rusia, porque si no se hace la consagración, vendrán muchos males de Rusia. Así lo dijo la Virgen María. ¿Qué males? Eso lo dijo en junio de 1917. Eso se en octubre de 1917. Sucede la revolución bolchevique. Sucede esto, ¿verdad? Y entran los comunistas en Rusia. A partir de ahí viene toda una persecución contra los cristianos, ¿verdad? Y se promueve el ateísmo. Este es uno de los males más terribles que vinieron de Rusia, el ateísmo. Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando él tuvo el atentado, que fue un 13 de mayo, cuando él se recupera, él decide hacer ya esa consagración, tal como lo pidió la Virgen María,
con todos los obispos del mundo y en todas las naciones. Aquí también en Nicaragua se hizo esta consagración. Creo que en el año 1984 hicimos la consagración al Inmaculado Corazón de María, también de Nicaragua. Entonces, ojalá que podamos nosotros también anhelar esa acción de la Virgen María que intercede por nosotros. Y lo hagamos rezando el Santo Rosario, ¿verdad? Constantemente. Ahora continuamos a orar.